Para empezar... Bueno, vamos a comenzar con... No, en serio, empecemos. Bueno, vamos a comenzar con la primera. ¿Alguna vez te tentaste de la risa en una situación en la cual no era adecuado? ¿Por qué se tientan las personas? ¿Por qué se tientan las personas cuando actúan? Quédate hasta el final del video y te vas a enterar de la explicación falsa que generalmente se da y te voy a revelar las verdaderas razones. Voy a ser totalmente transparente y les voy a contar todo lo que no se dice de la comedia, el teatro, la actuación y la improvisación. Muchas veces son internas que corresponden al ámbito de la creación. Creo que en estas épocas tenemos que ser totalmente transparentes y compartirnos los conocimientos. Este es el tercer capítulo de la serie Impro Secretos. Les dejo el 1 y el 2 aquí. ¿Una persona puede basar su trabajo en tentarse de la risa? ¿Una persona puede perder su trabajo por tentarse de la risa? Presenteerde Erik Hartman. Este es el programa llamado Boomerang, un programa de la TV alemana de los años 80. Zorgde. En esta edición, el conductor Erik Hartman pregunta a personas invitadas sobre graves problemas que tuvieron en delicadas operaciones, que por otro lado es un tema muy serio. Que por otro lado es un tema muy serio. Que por otro lado es un tema muy serio. Wat is er precies gebeurd bij jou, Marijke? Ik ben opgenomen voor een goedaardig spel. Ik ben geopereerd en mijn humeurtje is geraakt. Sorry. We komen zo dadelijk bij jou terug. Valère, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja, wat was dat precies? Excuseer. Wel, ik had te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen. En mijn dokter heeft me dus aangeraden om een operatie te laten gebeuren. En met dit als gevolg. Todavía no hay reacción del conductor, pero veamos qué pasó después. Uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Wat dan? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Marijke hier hanteert. Pardon. Omdat dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. Dat ik dacht, dat kan niet. Dat mag dat. Excuseer dames en heren. Dus je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry, echt sorry. Excuseer dames en heren. Las cosas empiezan a complicarse para el conductor. Betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan hoor. Ik bedoel, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want ja, dan zwijg ik liever. Excuseer. Las cosas se van complicando cada vez más y veamos al extremo al que se llega. Hiervoor een vraag uit het publiek aan de... Ja, meneer, je had een opmerking, Ik heb hetzelfde. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt bij aan de stembanden. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen wat gebeuren is. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer, gedurende een half uur. Dit kan voor mij uitgelachen te worden vlak in het gezicht van plein publiek. Wij hebben al, ja dames en heren. Het was een complot. Y esto acabó con la carrera televisiva de Erik. Terrible historia, ¿verdad? Aquí tenemos otro caso de tentada de risa, en el cual se hace un comentario que desencadena esa tentada contagiosa. Y
se ha hecho hincapié muy fuerte en los cursos dados a los bomberos de nuevo ingreso. Están bien dotados en cuanto a medios materiales. Tanto es así que este año lo que se hizo fue hacer una inversión concreta. Lo hice sin querer. No fue premeditado. Bueno, vamos a ver. Nunca me había pasado eso. Bueno, el caso es que se compró un camión específico para la Ciudad Vieja. Ay, ay, ay. Esto parece infantil. Es un ataque de risa. Ay, ay, ay. Bueno, perdonad. Bueno, tienen aquí el número de vehículos que veis. No hace falta explicar más. Si queréis hacer alguna pregunta sobre la dotación de los bomberos, el señor responsable puede contestar. Hay algo fundamental para tener en cuenta respecto a la risa. En su afamado ensayo sobre la risa, Henry Bergson dice que conecta directamente con la inteligencia, que para generar risa no debe aparecer la empatía. Te dejo el link del ensayo completo sobre la risa en la descripción. Agrego en esa línea que para alguien reírse de algo debe distanciarse de ese hecho. Lo comprende, debe entender lo que sucede, pero no se conecta con el sentimiento que eso le provoca, sino con una mirada, podríamos decir, objetiva del hecho. No se conmueve con lo que ve, porque si lo hiciera no se reiría. Cuando se debe sostener un rol en el cual la persona debe estar involucrada y comprometida, no debería parecer la tentada de la risa. Y no te hablo de una fiesta o de una reunión informal entre amigos. Te hablo de cuando se encara un rol comprometido frente a alguien que mira, independientemente si es una situación profesional o no. Te hablo del compromiso. Cuando aparece esa tentada de la risa, estamos en presencia de dos causas posibles. 1. Desconcentración. La persona se sale de forma involuntaria del rol que debería estar asumiendo. Observa la situación desde afuera de ese rol y disfruta al verlo como un espectador más. Entonces le da gracia y no puede contenerse. Señorías, comprendo que a esta hora de la noche haya un cansancio después del amplio debate. La señora secretaria volverá a hacer el llamamiento para la tercera votación de la enmienda a la totalidad del Grupo Popular. Don Enrique Arance Soto. Doña Antonia. Señorías, si la secretaria primera se considera indispuesta, puede ser... Ya está. Bien. No, ya. Señorías, silencio, por favor. Continúe con el llamamiento para votación. Silencio, por favor, señorías. Señor secretario. Por favor, señorías. ¿Puede hacer usted uso y continuar con el llamamiento? Juan Vicente Acuña. Señorías, suspendemos la sesión por 5 minutos. Señorías, por favor.
Este quiebre se produce generalmente por una situación sorpresiva. Claudica, ríe y rompe de esta manera el compromiso generado y el código establecido. Esto se aplica a todos los casos en el cual la tentada de la risa quiebra un rol, ya sea en un rol periodístico, en un rol de conducción, en un rol de un personaje en una película, en una obra de teatro o en una improvisación. En general, el efecto en el público también es de risa, pero ya no por la situación de ficción que se quiere generar, sino por la posibilidad de ver una intimidad, algo que esa persona que se está exponiendo en ese momento no puede controlar, se sale de su rol y se establece una situación descontrolada, algo muy atractivo para el morbo de quien mira. Cuando se está improvisando una escena, el elemento sorpresa es constante, por lo tanto se debería entrenar rigurosamente la concentración para que ese quiebre con la tentada de la risa no se produzca. No olvidemos que aunque sea improvisada, estamos hablando de una ficción. Imagínense una película en la cual todos los actores se tentaran de la risa y se salieran constantemente de los personajes que pretenden sostener, y se rían de las situaciones que están viviendo sus personajes. Una película o una serie llena de estas tentadas de la risa indignaría a los espectadores en contra del director por haberlos dejado y de los actores. A no ser que se trate de un compilado de escenas de errores que tuvieron que volver a grabarse y que justamente no se incluyeron en el corte final de la película o serie. Tu madre me dijo antes que nos casáramos que vos tenías habilidades culinarias, amor. Yo, la verdad, seguramente lo habrá dicho porque nadie como vos pone el culo en el sillón, únicamente por eso. A ver, Pepe. Todas las escuelas de actuación le dan una importancia fundamental a la concentración, el compromiso, el involucramiento con los personajes, las situaciones y las escenas, sin lo cual perdería total sentido a la ficción. No debería ser tomado de otra manera cuando se improvisa. Es una de las diferencias entre verdadero profesionalismo o no a la hora de hacer. Y por claudicar en este punto se pierde profundidad en la relación entre los personajes. Justamente una de las críticas más fuertes de las personas de teatro hacia los códigos escénicos que genera la improvisación teatral tienen que ver con esto, con la poca profundidad en la creación de personajes y relaciones y con la liviandad en la creación de propuestas e historias. Y todo esto es generado, como decíamos, por la falta de rigurosidad en la concentración. Y por supuesto comprendo, pero no comparto, cuando esta tentada de la risa es parte de un guiño hacia el espectador. En el caso de la improvisación refuerza la idea de que los actores están improvisando. En el caso de un periodista, por ejemplo, está comunicando, somos frescos, informales y nos permitimos estas cosas. Pero justamente esto se liga al punto 2, cuando la tentada de la risa es hecha adrede. Y retomamos un poco entonces el planteo que te hacía al principio del video. En el caso de nuestro conductor de la TV alemana, en realidad ese talk show era un sketch dentro de un programa cómico belga emitido por el canal Canvas. El programa era denominado In the Gloria y fue emitido durante el año 2000 y 2001. El supuesto conductor era encarnado por el actor Tom Van Dyke. Este es un caso especial porque la tentada formaba parte de un guión cómico. Después de muchos años, esto fue subido a YouTube por alguien que dijo que esto era verdadero. Y muchos le creyeron que esto había sucedido de verdad. Bueno, este sería un ejemplo de cuando la tentada de la risa se genera adrede. Muy bien hecho realmente. Uno lo ve y si no es advertido realmente piensa que es verdad. Tenemos entonces este caso de una tentada hecha dentro de un guión cómico, pero la tentada de risa puede ser generada también, por ejemplo, para viralizar un video. Y muchas veces la tentada falsa es utilizada simplemente para generar risa en el espectador. Por experiencia propia sé, y vos también lo debes haber experimentado, que la risa es contagiosa. Ver a alguien riéndose te genera también risa. Y cuantas más personas se estén riendo a la vez, más contagioso será. Lo dice también Bergson en su ensayo sobre la risa. Recuerden que les dejé el link aquí abajo en la descripción. Entonces, muchos actores cómicos y muchas personas que improvisan utilizan este recurso para sumar risas de los espectadores. Resumiendo, la tentada de la risa de una persona frente a un auditorio puede ser por dos razones: por falta de concentración o fingidas para engañar al público y generar risas. Te doy un tip para descubrir si la tentada de risa es producto de la desconcentración o si te intentan engañar para hacerte reír. Si la tentada de risa se repite varias veces a lo largo del show, quiere decir que la están usando como técnica para hacerte reír. Cuando sucede por una desconcentración, generalmente es una sola vez y siempre se intenta reponer la situación. Así que estate atento cuando veas a un conductor, un periodista o un actor tentándose y descubrís si es desconcentración o si están fingiendo.